¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra emisión de su programa Con los Refugiados. Esta, como saben, es una coproducción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ACNUR México. Bueno, este día tenemos un programa muy interesante, como muchos de los otros que hemos tenido, pero es clave para entender cuál es el papel que juega la academia en la protección y la integración de las personas refugiadas y con necesidades de protección internacional acá en México. Quiero, por tema de tiempo, porque ustedes saben que casi nunca nos alcanza el tiempo para estos temas, presentar directamente a nuestros panelistas, quienes son expertos en temas de migración, expertos en temas de asilo también, y tienen muchísimos años trabajando en estas áreas. Voy a presentarles primero a Asyadet Adame. Ella es coordinadora académica del Diplomado en Primeros Auxilios Psicológicos para Personas Migrantes, Refugiadas y Desplazadas, de parte de la Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo. Asyadet, es un gusto tenerte con nosotros. Bienvenida. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias. También tenemos a Aletia Fernández de la Reguera. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También es un gusto compartir ese espacio contigo, Aletia. Muchas gracias. Es un gusto estar hoy con ustedes. Gracias. Y bueno, también nos acompaña Rafael Alonso Hernández. Él es coordinador del doctorado en estudios de migración del Colegio de la Frontera Norte o COLEF. Rafael, buenos días y bienvenido también. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por aceptar participar. Bueno, entonces, retomando el tema del papel de la academia en la protección e integración de las personas refugiadas y con necesidades de protección. En este primer bloque es importante que hablemos cuál es el vínculo o cuál es la importancia que hay del papel que juega la academia o las instituciones académicas en la protección, la integración y la difusión también para generar sensibilidad sobre las personas refugiadas y con necesidades de protección. Quisiera hacer una breve, digamos, como introducción al tema y como manera de justificar por qué queremos hablar de esto. Bueno, realmente la academia ha jugado siempre un papel importante, y sobre todo en los últimos años, para visibilizar la situación de las personas refugiadas en México. Y México, como país, digamos, juega un papel muy clave en este sistema o en este fenómeno migratorio. Su papel ha sido clave en el tema de hacer más relevante la situación de las personas refugiadas, de las personas migrantes que llegan a México a lo mejor para quedarse buscando asilo o llegan a México como tránsito, o también personas mexicanas que han salido o han decidido salir de México, ¿no? Para vivir bajo otras circunstancias y pedir asilo en otros países. Los últimos años hemos visto que la situación migratoria o este sistema, digamos, requiere cubrir más necesidades. Digamos que ha transicionado un poco el fenómeno hacia que la academia también ha debido adaptarse, por llamarlo de alguna manera, para entender y para apoyar en la difusión de esta temática, porque se ha vuelto una situación un poco más compleja. Estamos hablando ya de desplazamiento forzado, ya no estamos hablando solo de una situación, migración de México como un país de tránsito, como un país de origen, expulsor, digamos, de personas, sino también hablamos de desplazamiento forzado. Desplazamiento forzado interno, personas que llegan en su mayoría de países del norte de Centroamérica y también de otros países de América Latina y de otras partes del mundo. Quiero hacer como este énfasis en la adaptación, digamos, o en este tipo de transición de cómo estábamos hace algunos años con el tema, la academia estudiándolo, más bien como origen y tránsito, pero ahora también México como país de destino, ¿no? Con tradición de asilo, y eso también es como muy importante. Y a lo mejor por ahí quisiera como empezar con este primer bloque. Y te preguntaría, por ejemplo, Alonso, para iniciar,
justo eso, la academia empezó más estudiando origen y tránsito y ahora hemos tenido que cambiar o hacer un poco más compleja esta investigación, digamos, o esta generación de contenido. Alonso. Muchísimas gracias, Angie. Yo creo que tu introducción es excelente en el sentido de poder también contextualizar un poco cómo el trabajo académico ha ido cobrando relevancia, particularmente en este tema de personas que están en situación de desplazamiento forzado, ¿no? Porque indudablemente el análisis o el estudio sobre la movilidad humana y en particular sobre la migración como en su vertiente económica, pues ha sido uno de los temas que se ha estudiado ampliamente a lo largo y ancho del país o incluso fuera de él, ¿no? En el caso concreto de mexicanos que van o iban a Estados Unidos, que residen allá o que han regresado voluntaria e involuntariamente. Pero diría yo que de manera más importante en la última década, el fenómeno de la migración en tránsito y posteriormente el del desplazamiento forzado han cobrado una relevancia sin precedente que pues ha justamente motivado el trabajo académico, ha inspirado una gran cantidad de publicaciones, de proyectos, de trabajos colectivos que tienen justamente esta intención, ¿no? De ayudar a visibilizar, a sensibilizar, a facilitar la comprensión de las dinámicas y de los múltiples componentes que tiene un proceso social de esta envergadura a quienes van a tomar decisiones, ¿no? Y ahí es, creo, uno de los aportes más importantes de la academia en los últimos 10 años sobre este tema, ¿no? Por un lado, caracterizar, definir perfiles, rutas, itinerarios, problemáticas asociadas a temas de inserción, integración, pero también, por otro lado, pues ayudar o acompañar procesos para la toma de decisiones justamente con estos temas que van ya no solo implícitos, sino que están estrictamente ligados a la protección e integración de personas refugiadas, ¿no? Y ahí creo que tenemos y hemos ido avanzando mucho en esta construcción de insumos para pensar y para responder a esta realidad. Muchas gracias, Alonso. Ya con tu primera intervención ponemos, digamos, este tema en la mesa. No es un tema nuevo, sin embargo, hay algunos factores que sí están haciendo, digamos, un poco más novedoso el abordaje del fenómeno, ¿no? Por ejemplo, esto que decías, acompañar, invertir, generar más contenido para poder caracterizar, ¿no? Quiénes están llegando y saliendo de sus países, es un poquito más complejo, ¿no? Alete, voy contigo. ¿Cómo se ha tenido que adaptar, digamos, el ejercicio de la investigación para el caso de la UNAM a la realidad actual en relación a cómo se estudiaba o se investigaba este fenómeno hace varios años? Gracias, Angie. Sí, bueno, ya Alonso ya explicó bastante bien cómo ha habido un cambio de paradigma muy importante. México siendo un país con una gran tradición en los estudios migratorios, pero ir entendiendo que el escenario cambió y que México ha dejado de ser un país, como lo dijeron, de origen para ser un país de tránsito y un país de destino de migración forzada, que eso es algo muy, muy importante de destacar. Entonces, sí hemos tenido los estudiosos de la migración que empezar a cuestionar las categorías con las que estudiamos la migración como migración laboral, para entender que actualmente es migración forzada, pero que también hay tintes, ¿no? Se mezclan muchos factores, o sea, ya las categorías han dejado de ser fijas. Antes se decía es una migración económica, hay factores de exclusión, factores de atracción. Bueno, actualmente sabemos que las personas migran por una diversidad de razones. Hay la más importante, pensando en el circuito de Centroamérica, México, pues está el tema de la pobreza, el tema de la violencia criminal y también empiezan a haber otros temas como el cambio climático.
que son temas que no están, por lo menos desde la perspectiva del derecho internacional, no se incluye los desastres naturales o el cambio climático para poder definir la figura de refugiado, pero nosotros estamos viendo en las investigaciones que al final, cuando uno recupera las narrativas, las historias, las causas de la migración, pues hay varios factores. Entonces yo lo que te diría es, hemos tenido que flexibilizar, cuestionar y ser mucho más críticos con las perspectivas teóricas y también muy creativos con las aproximaciones metodológicas. Ya lo decía Alonso, esta parte de ir cubriendo las rutas, de ir generando metodologías para poder identificar a los grupos vulnerables, las estrategias que emplean. Si nosotros vemos investigaciones sobre los grupos más vulnerables, en particular sobre las mujeres que llegaban de Centroamérica de hace 10 años, pues lo que estábamos diciendo es que migraban de forma clandestina, no utilizaban las rutas tradicionales, por los grandes riesgos que implica la migración y los costos que implicaba también tener que buscar estas rutas clandestinas. Pero fíjense cómo a finales de 2018 llegan las caravanas migrantes y justamente presentan una forma diferente de comprender las estrategias que están empleando los grupos más vulnerables. Entonces yo te diría, han sido años muy importantes de transformar, de cuestionar estas categorías de migraciones voluntarias a migraciones no voluntarias, entender el contexto particular de las migraciones forzadas en la región centroamericana y en el circuito mesoamericano. Y bueno, me parece que el rol de la academia es muy importante, insisto, siempre en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil. Esa es la manera en la que nosotros trabajamos, en la que podemos nosotros generar investigación. Y bueno, creo que tendremos un poquito más espacio adelante para hablar ya particularmente del tipo de investigación que estamos haciendo y el tipo de acciones y de incidencia que la universidad está buscando aportar, ¿no? Para el tema de los procesos no solo de tránsito, los procesos de solicitud de la condición de refugiado y sobre todo de integración. Creo que también vamos a hablar un poco de eso. Pero bueno, dejo la palabra para mis compañeros. Gracias, Angie. Muchísimas gracias, Aletia. Y justo hablando de sociedad civil, paso con Asyadet, de Iniciativa Ciudadana, desde su perspectiva, ¿cómo ha transitado, digamos, a concentrarse en el tema de personas refugiadas con necesidades de protección y solicitantes de asilo en México? ¿Cómo ha transitado esta situación desde tu perspectiva, Asyadet? Pues mira, un poco abonando a lo que ya hablaba Alonso y hablaba Letia, nosotros también lo vemos desde un proceso de fortalecimiento de capacidades de las personas que acompañan procesos, de las propias personas migrantes, fortalecimiento de capacidades de las propias personas migrantes en el sentido de que todas tienen saberes y también una forma de poder reconocer esas experiencias es escuchar. Entonces, bueno, lo primero es pues que siempre ponemos en el centro a las personas y no desde la visión de que nosotros vamos a enseñar algo, sino de la visión de una relación horizontal. Y en ese sentido, pues el tema de refugio en México ha cobrado pues importancia pues por las grandes violencias estructurales a nivel mundial, especialmente por los grandes flujos migratorios, migraciones que no se veían en décadas pasadas, ahora están pues llegando a México del Cuerno de África, de Asia, de todas las crisis en Centroamérica, pero también pues de todas las crisis en México. Entonces, pues no solamente ha aumentado el número de solicitudes de personas de refugio, sino el número de personas que entran en situación irregular en México, ¿no? Y incluye el número de personas que son mexicanas y que son deportadas de otros países, especialmente de Estados Unidos. Entonces, bueno, el panorama de los flujos migratorios es muy amplio y pues el refugio es uno de ellos, ¿no? Es la vía pues ideal para algunas personas para poder acceder a ciertos derechos, pero también es importante poder visibilizar a otras personas que están aportando, que están llegando, pero que no son tomadas en cuenta. En ese sentido, por eso es que para nosotros es súper importante poder cambiar narrativas, poder cambiar esta lógica de asistencia humanitaria, de trascender a una defensa de derechos humanos, pero también de procesos de afrontamiento de las propias personas, en donde las propias personas
sean migrantes en cualquier dimensión, sean personas refugiadas en desplazamiento forzado, tienen capacidades de afrontamiento y tienen capacidades de transformación. Entonces, y bueno, la pandemia nos ha dado pues todo un gran marco para, pues como para poder enseñarnos la capacidad de resiliencia que ellas tienen. Muchísimas gracias también, Asyadet, por tu intervención en este primer bloque. Bueno, el tiempo se pasa volando. Quiero, digamos, concluir este primer bloque con una reflexión, digamos, de lo que hemos hablado. Entonces estamos, digamos, poniendo sobre la mesa que ahora, estos últimos años, desde 2018, por decirlo de algún modo, como un parámetro, ya se está teniendo que complejizar un poco más o profundizar un poco más y cambiando la manera en la que estamos haciendo el abordaje o el tratamiento de esta situación, ¿no? Entonces ya no hablamos solamente de México como país de origen, como tránsito, sino que también hemos tenido que adaptarnos a valorar y abordar personas refugiadas que se están quedando en México, y sociedad civil, academia, está también dentro, ¿no?, de este sistema abordándolo con estos cambios. Entonces, bueno, voy a irme a una pausa también poniendo en mente, ¿no?, de las personas que nos están viendo. Las personas refugiadas, como hemos dicho en otros programas, tienen muchísimos retos, muchísimos obstáculos, pero también, como decía Asyadet, son personas con capacidades también muy atribuidas, ¿no? Con personas que llegan queriendo aportar, queriendo contribuir a las sociedades que les acogen, que les reciben, y tenemos que verlo desde el tema de enfoque de derechos. En este programa quisiera también enfocarme ya para el bloque número 2 en aquellos retos que tienen estas personas, como por ejemplo en el tema de representación legal, en el tema de acceso a asistencia o apoyo, ¿no? En el tema, por ejemplo, de acompañamiento para sus procesos o asesorías legales, porque tienen una falta de recursos, porque no tienen una red, porque no están en su país y llegan muchos de ellos solos y solas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que necesitan, por ejemplo, contratación de profesionales para poder cubrir esta necesidad de un apoyo. Y muchísimos de ellos llegan incluso sin saber que hay procesos para solicitar el asilo y obtener esta protección. Entonces, ¿qué está haciendo la academia? ¿Qué papel está jugando? ¿Con qué acciones está aportando a que estas personas refugiadas y con necesidades de protección puedan tener cubiertas de alguna manera estos temas? Eso vamos a hablar en el bloque a continuación de la pausa. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Con los Refugiados. Hoy estamos con panelistas que son expertos en el tema de personas refugiadas, de migración, y estamos hablando sobre cuál es el papel que juega la academia en la protección y la integración también de esta población. Decíamos en el bloque anterior que ahora también estamos abordando el tema desde la perspectiva del desplazamiento forzado. Ya no están llegando las personas por razones de decisión, digamos, motivadas por una decisión, sino más bien por sobrevivencia. Eso es la diferencia entre una persona migrante y una persona refugiada. Una persona refugiada es quien huye de su país de origen porque por sobrevivencia, precisamente, por persecución, por violencia estructural, como decía Asyadet en el bloque anterior también. Entonces, una vez que llegan a México buscando esta protección, incluso llegan sin saber que pueden entrar en un proceso para solicitar asilo. Desconocen cuál es el procedimiento, necesitan acompañamiento, necesitan información, y muchas veces estas personas requieren de servicios profesionales. No tienen los recursos, y ¿qué estamos haciendo por ellos, ¿no? Y con ellos también acá en México? Entonces, en este bloque hablamos sobre cuáles entonces son las acciones que la academia está jugando en este nuevo abordaje de la situación de personas refugiadas. Alonso, voy contigo de nuevo y me gustaría preguntarte así como muy puntual. Desde tu perspectiva o la perspectiva del COLEF, ¿cuál es la situación actual de la generación, digamos, o de la producción de evidencias
sobre las necesidades de las personas refugiadas acá en México y cómo se están usando o cuál es la manera en la que se utiliza o se canaliza esta evidencia en las políticas públicas. Sí, yo veo como dos frentes en términos de, uno, lo que estamos haciendo, o incluso lo que parte de la academia está realizando, y otro, justo también lo referías en tu intervención con el tema de los retos, ¿no? Entonces, en materia de lo que estamos haciendo, el Colegio de la Frontera Norte como centro público de investigación, pues nace expresamente con una preocupación muy importante sobre el fenómeno de la migración en la frontera norte de México, y a lo largo de los últimos 30 años fue construyendo sedes en diferentes ciudades fronterizas precisamente con la intención de documentar, evidenciar, incidir en esta compleja dinámica de migración de mexicanos a Estados Unidos, de retorno voluntario e involuntario, y también con una lógica pues de protección de derechos humanos, ¿no? Varias iniciativas que se gestaron con los primeros investigadores y el propio fundador del COLEF muy en esta lógica de no perder la perspectiva de los derechos humanos de las personas migrantes, ¿no? Con el paso del tiempo, como comentamos en el anterior bloque, la dinámica fue cambiando, y también quienes nos sumamos a la institución, pues fuimos generando nuevos o abordando nuevas temáticas y nuevas perspectivas, también con metodologías diferentes, y eso nos ayudó justamente a pues trabajar el tema del desplazamiento forzado, la situación de las personas refugiadas en nuestro país. Por decir un ejemplo, estamos precisamente en próximos días a hacer pública una investigación que llevamos a cabo en 11 ciudades del país con esta temática, ¿no? ¿Qué está pasando con las personas solicitantes de asilo, con las personas refugiadas en estas 11 ciudades? Y con la intención no solo de evidenciar, sino de, una vez que pusimos en juego digamos, estas habilidades académicas, pues compartir con sociedad civil que participó también en estos procesos, pero también con las autoridades, para pues presentar las dinámicas en las que se encuentran estas personas a su arribo a las ciudades, los problemas que tienen para acceder a derechos, la burocracia, el impacto que tiene la burocracia en la gestión de trámites, en el desarrollo de la vida cotidiana, ¿no? Y entonces inicia también un proceso no necesariamente de negociación o de incidencia como tal, que puede suceder, pero sí es de decir, tenemos una parte de la fotografía que queremos mostrar, que construimos con datos y con una metodología muy, muy precisa, que nos ayuda a decir, no son nada más meras impresiones o supuestos, ¿no? Hay evidencia, como tú lo llamaste. Y lo segundo es en el tema de los retos, ¿no? Que tenemos como instituciones que nos dedicamos a la labor académica, y va en relación también a lo que comentaba Ciadet, ¿no? ¿Cómo hacer para crear procesos también de investigación que no revictimicen a las personas, que las consideren como sujetos de derecho, y entonces cómo también nuestra investigación se genera en la lógica no nada más de hacer artículos, tesis, libros, sino pues con un componente de carácter social que ayude a cambiar la situación de estas personas con las cuales estamos generando el análisis. Gracias, Rafael, por compartir todo lo que están haciendo desde COLEF. Sé que hay muchísimo más que estamos haciendo junto con ustedes igual. Voy también ahora con Aletia un poquito para ahondar en cuál es el trabajo de la UNAM en este tema.
Y hay un convenio también, para que ustedes conozcan, un convenio que recién se lanzó hace unos días entre la ACNUR y la UNAM, justo para fortalecer, ¿no?, el trabajo no solo de docencia, sino también de servicio social y otras áreas. ¿Cuáles son, aparte, hablando del convenio también como base, pero cuáles son los temas prioritarios de la agenda en el tema de migración y en el tema de población refugiada desde la perspectiva tuya, Letia? Sí, Angie. Bueno, sí fue hacia finales de abril de este año 2021 que se acaba de firmar un convenio muy esperado entre la UNAM y el ACNUR. Si bien la UNAM ya llevaba mucho tiempo generando procesos en alianza con ACNUR en el tema de, bueno, por las 3 líneas de trabajo de la universidad, ¿no?, que son investigación, docencia y divulgación, pues este convenio va a fortalecer muchas de las acciones de las investigaciones que ya se venían generando en cuanto a las estrategias, las posibilidades, los retos institucionales que existen para la integración de las personas refugiadas en México. Y el convenio contempla estas 3 áreas. En investigación, pues como digo, es fortalecer mucho de lo que ya se venía haciendo. También entender que este tipo como de investigación, como lo presenta Alonso, pues tiene una incidencia social y además busca ser investigación aplicada y siempre como en colaboración o de alguna manera en una balanza con el tipo de investigación que hacen las organizaciones de la sociedad civil, que tienen otro ritmo, normalmente tienen que generar investigaciones en plazos más cortos y con líneas como muy estratégicas. Y en la academia, pues podemos llevar también investigaciones de más largo alcance, investigaciones donde pueda tener como otro ritmo y otros objetivos, ¿no?, tanto académicos como de incidencia en política pública y incidencia en lo social. Entonces, bueno, esa parte se articula con el convenio, pero hay otros 2 elementos que me parecen bien importantes que hace la universidad. Por un lado, cuando nosotros en la parte de docencia, es obviamente ampliar la oferta que tenemos en cuanto a capacitación y de educación continua en temas de derecho internacional y derecho internacional de las personas refugiadas. Estamos muy pronto a comenzar con un diplomado sobre derecho internacional de las personas refugiadas y protección internacional en México, pero también pues la universidad tiene una base muy importante para poder generar mecanismos amplios de capacitación a diferentes sectores en esta materia y con este convenio eso se va a fortalecer. Y en nuestra formación de recursos humanos también están nuestros estudiantes. Entonces ahí está un área muy importante que desde esta administración y con el rector actual, pues que ha enfatizado que una de las prioridades de la universidad es justamente aprovechar a todos los estudiantes que están haciendo servicio social y que puedan también ellos conocer, acercarse al tema de las personas refugiadas, acercarse a los espacios y generar mecanismos de alianzas, ¿no?, tanto con organizaciones de la sociedad civil, con el propio ACNUR, para que la propia universidad, a través de la Facultad de Medicina, la Facultad de Derecho, la Facultad de Psicología, brinde servicios especializados. Lo mismo en cuanto a materia de asistencia jurídica, se está contemplando que la Facultad de Derecho también pueda generar este espacio para tener mayor incidencia con las poblaciones. Como tú lo dijiste, lo primero que se necesita es información, conocer los derechos, que muchas veces es el primer obstáculo institucional que enfrentan cuando llegan a México, y ahí pues es la labor de muchos actores. El ACNUR es muy importante, así como otros organismos internacionales, las ONGs y también la academia como posibles actores para generar asistencia jurídica. Y yo te diría, el último tema es en la tercera línea de acción de la universidad, que es la divulgación. Sí, nosotros generamos a través de Cultura UNAM y de varias entidades de la universidad, pues muchos contenidos, campañas, actividades para sensibilizar, para generar otras formas de divulgación del conocimiento, divulgación de la cultura y la ciencia. Entonces, bueno, se está contemplando en este convenio también generar diferentes actividades socioculturales, sobre todo para generar otras narrativas y evitar la discriminación y la xenofobia que existe actualmente con el tema de las personas migrantes, migrantes forzadas y personas refugiadas. Entonces, serían como los 3 grandes áreas de la universidad: investigación, docencia y divulgación, que estarían como parte de este convenio fortaleciendo las acciones con el ACNUR.
mucho que hablar, realmente estos temas dan para otros programas también, pero me gusta mucho poder compartir con la audiencia de Justicia TV y del ACNUR también, con los refugiados, todo lo que se está haciendo, porque muchas veces queda invisibilizado, ¿no? Que todas las partes también tienen corresponsabilidad en justo el tema de sensibilizar, de proteger y de integrar a esta población con enfoque de derechos. Asyadet, con ustedes ya, pues el ACNUR, igual que con COLEF también y con la UNAM, ya tenemos años colaborando en diferentes iniciativas y una de las más importantes es el diplomado. El diplomado que ya tiene unas 7 ediciones, ya, o sea, ya no son nuevos, no somos nuevos en esto con ustedes y es muy importante porque fue uno de los primeros esfuerzos que la ACNUR apoyó en el tema de vinculación académica. Yo te preguntaría, Asyadet, ¿cuál es, digamos, el papel o qué importancia ha tenido el papel de este diplomado, que ya tiene varias ediciones, como decíamos, acá en México, en la protección de las personas refugiadas? Y tal vez que nos hables un poquito en qué consiste el diplomado, ¿no? Sí, bueno, la primera pregunta es responder es por qué una organización civil coordina un diplomado o más bien un ejercicio académico. La realidad es que el diplomado es un ejercicio atípico de vinculación interinstitucional desde la sociedad civil, desde organismos internacionales y desde diferentes entidades académicas. A lo largo de estos años, hemos ido sumando esfuerzos, hemos ido compartiendo experiencias, de nuevo siempre desde la lógica pues de la pedagogía de la educación popular, de que todos tenemos algo que compartir, que enseñar, pero que todos tenemos algo que aprender, ¿no? Y siempre con el pleno respeto de las personas protagonistas pues de la condición de movilidad humana. Entonces, pues desde el principio, cuando construimos el programa curricular, le preguntamos a los diferentes actores, revisamos los ejercicios académicos, preguntamos a la academia, preguntamos a función pública, preguntamos a albergues, le preguntamos a las propias personas migrantes en sus diferentes dimensiones y justo Alonso fue parte de la redacción del primer programa curricular que mucho de ello sigue a la fecha. El ACNUR fue pieza clave desde el día 1 y bueno, hasta ahora pues nuestra vinculación pues ha ido creciendo año con año. A lo largo de estos 7 años se han capacitado más o menos 5,000 personas de diferentes partes del continente, algunas personas de Asia, de África y de Europa, pero especialmente del continente y de la región. Estados Unidos, México, Centroamérica, los perfiles que se inscriben, pues son personas que trabajan en albergues, que son voluntarias, que están haciendo alguna investigación académica, que trabajan en consulados de la función pública en diferentes niveles en México. Entonces, eh, el poder compartir saberes, el poder cambiar narrativas desde un enfoque de enseñanza, desde un enfoque de aprendizaje, ayuda mucho a abrir puertas para poder generar espacios de vinculación. Y entonces a raíz de esos espacios de vinculación, pues ya no solamente fue el diplomado, fueron talleres, fue un seminario, ahora mismo estamos impartiendo un curso y un poco como la gran diferencia es que así como es convocante la Universidad de California en Berkeley, la Universidad de Barcelona es convocante, pues, diferentes albergues del país, diferentes universidades en Centroamérica, justo en esta misma línea de que los saberes son complementarios y particularmente en el curso que estamos impartiendo, que es la premisa del diplomado, pues son las propias, los jurídicos de las organizaciones, los jurídicos que ya están establecidos en diferentes entidades académicas, quienes nos comparten sus experiencias desde su profesionalismo, pero también pues desde su toque de defensa de derechos humanos. Es por eso pues que el diplomado es un esfuerzo atípico, porque no es el esfuerzo común en donde pues va el estudiante, aprende y se va, sino que nosotras mismas tenemos relación con
con personas que tomaron la primera edición, hay personas que han tomado el diplomado 2, 3, 4 veces, porque además cada año va cambiando. El año pasado se llamó Tiempos de Pandemia, Desafíos Psicosociales, Primeros Auxilios Psicológicos para Personas Migrantes, Refugiadas y Desplazadas, Tiempos de Pandemia, Desafíos Psicosociales, y siempre buscamos que hacer un sano equilibrio entre los principales referentes teóricos del tema con las personas protagonistas del proceso. Este año, en donde ya hay vacuna, en donde el contexto pues es distinto, es construyendo dignidad, derechos humanos, empatía y solidaridad. Entonces, pues para cerrar, no solamente yo soy quien representa el diplomado, sino un consorcio de organizaciones multinivel que están comprometidas, que acompañan los procesos y que se han convertido en voceras de sus propias historias. Angie, ¿pudieras comentar algo? Por supuesto, adelante, Alonso. Sí. Y es que justo a partir de lo que comenta Asiadet y bueno, de esta experiencia que pues ha estado encabezando en estos años, uno de los temas también interesantes en materia de, no necesariamente de trabajo académico como en el sentido clásico que lo entendemos, pero sí de investigación o este ejercicio de usar las habilidades y el conocimiento académico por parte de las organizaciones de sociedad civil. Ahí en México hay varios esfuerzos bien interesantes que justo nacen de esta experiencia de acompañamiento cotidiano y de hacer frente a una realidad de sensibilizar, pero también de ayudar a resolver temas no solo coyunturales, sino de larga duración, y pues que han ido desarrollando espacios de investigación propiamente en sus organizaciones, ¿no? Y entonces con publicaciones diversas y con diferentes enfoques, pero que ha sido retomando las palabras de Asiadet, ¿no? Una manera atípica, yo diría innovadora también, de conjugar la experiencia del trabajo académico con la actividad directa de acompañamiento a estos procesos. Y hay diferentes experiencias en México, ¿no? Que tienen organizaciones con áreas dedicadas a la investigación, organizaciones que permanentemente están generando reportes, informes, redes incluso que tienen sus propios sistemas de generación de información y con este fin, ¿no? De generar conocimiento y pues ponerlo en la práctica en beneficio de las personas migrantes y refugiadas, y eso creo que es algo también interesante en materia académica o de investigación que ha estado sucediendo en el país, ¿no? Qué bueno entonces que retomamos este tema en este programa, porque hay mucho que contarle a las personas que nos ven en este programa, a las personas que saben del ACNUR, que saben de sociedad civil, que saben de la academia, de la UNAM, del COLEF, y también muchas otras instituciones como el TEC, la Universidad de Monterrey, la Universidad Iberoamericana, la Universidad de Nuevo León, el CIDE, el Colmex, la Universidad del Claustro de Sor Juana. Es decir, estamos colaborando juntos, ¿no? Siendo corresponsables de esta temática para difusión, para protección y sensibilización. Y por eso también las mencionaba, porque no solamente estamos trabajando desde ACNUR con ustedes, ¿no? Sino que también es una red de personas, de profesionales que se suman con este fin. Hacemos una pausa y regresamos con el último bloque para hablar de qué falta, qué falta, cuál es la perspectiva para los siguientes meses y qué ha sucedido a raíz de la pandemia con esta situación y el papel que juega la academia en este tema del fenómeno migratorio y de la protección de personas refugiadas. Ya venimos. Bueno, de nuevo, en el último bloque de esta emisión de Con los Refugiados, hablando del papel de la academia en la protección y también en la integración de las personas refugiadas y con necesidades de protección acá en México. Este último bloque quisiera, ya explicamos en el primero cómo ha transicionado un poco y se ha complejizado la situación y cómo ha abordado la academia entonces este tratamiento del tema.
Ahora también en el bloque 2 hablábamos sobre algunas de las acciones, así como muy general, de las acciones que están haciendo algunos, ¿no? De las instituciones, en el caso de la Universidad de la UNAM, en el caso de Iniciativa Ciudadana, en el caso del COLEF, así como un paso muy general, una mirada muy general a lo que estamos haciendo. Y en este último bloque quisiera dejarlo para hablar un poco de qué ha sucedido a raíz de la pandemia, ¿no? Y también en el avance y transición de este tema. Por ejemplo, preguntarte, Aletia, la pandemia trajo para todo mundo, ¿no? Para todos los sectores, muchísimas limitaciones y restricciones, y entre estas también tocó sensible y significativamente la producción de contenido en el tema, ¿no? Podríamos decir que hay escasa producción de contenido, de evidencia, de investigación en este tema. ¿Qué temas se necesitaría impulsar? ¿Qué falta para mejorar el diagnóstico y poder actualizar, digamos, estos diagnósticos, estas caracterizaciones o información eh, sobre las personas refugiadas? Sí, Angie, pues mira, yo te diría que más bien al contrario, o sea, sí, obviamente hay un reto muy importante que hemos tenido que enfrentar. Quienes hacemos trabajo de campo, pues en el contexto de la pandemia, pues hemos tenido que generar otras formas a través de la virtualidad, de los contactos que ya teníamos, pero lo que nos ha dejado la pandemia en materia de hacer investigación y en este tema es, yo diría primero, haber fortalecido las redes con los diferentes aliados, para poder seguir haciendo trabajo de campo desde casa. Porque la cantidad de información, la cantidad de situaciones que se presentaron a partir de la pandemia con la población refugiada, pues ha sido muy importante de poder apoyar, de poder también registrar, sistematizar e ir generando pues nuevas formas de comprender qué es lo que está sucediendo con la población refugiada. México, si bien es un país dentro de la región que destacó por no haber cerrado de ingresar nuevas solicitudes, es decir, siempre permanecieron abiertas las posibilidades para presentar solicitudes ante la Comar. Sí es verdad que los tiempos de larga espera por parte de la población que está solicitando la condición de refugiado ha generado problemas fuertes en materia de protección social. Desde el tema de todos los retos que enfrentaron los albergues para el tema de vivienda, albergues que tuvieron que cerrar, albergues que tuvieron que reformular sus estrategias, a reacondicionar sus espacios, todo el papel tan importante de organismos internacionales como ACNUR, como la OIM, para poder apoyar a la población desde estrategias de supervivencia, todos los donativos y los fondos de emergencia que muchos de las organizaciones de la sociedad civil pusieron en marcha para apoyar en temas de apoyos con despensas, medicinas, kits sanitarios. En fin, hubo una diversidad de actores que ante la emergencia y ante la crisis humanitaria que de alguna manera ha tenido diferentes momentos, pero que lo hemos visto desde las caravanas hasta luego empiezan a estabilizarse un poco más las poblaciones que estaban comenzando procesos de solicitud de la condición de refugiado en México y llega la pandemia. Entonces, nuestro reto ha sido poder dar cuenta de toda esta complejidad, de los actores emergentes, de cuáles han sido los principales obstáculos que han enfrentado las personas que están solicitando el trámite ante la Comar, el tema de detención migratoria, ¿no? Todos estos monitoreos que han estado haciendo las organizaciones de la sociedad civil que no han parado. Y bueno, de alguna manera nosotros también poder ir acompañando estos procesos de investigación y de ir pues teniendo, aunque con las dificultades de no estar en terreno, ir teniendo el pulso de lo que ha sucedido. Entonces yo te diría, la investigación no ha parado, no hemos dejado de estar dándole seguimiento a las poblaciones solicitantes de asilo, también a las poblaciones que ya están comenzando procesos de integración y de asentamiento en diferentes espacios, en diferentes comunidades. Y bueno, ahí sí, la verdad es que esto se ha logrado gracias al fortalecimiento de redes, inclusive también con otras latitudes. También hemos en la UNAM, con el contexto de la pandemia, bueno, generamos una investigación que ya estamos viendo los resultados. Somos 7 países que aplicamos exactamente el mismo instrumento,
para población solicitante y población refugiada. Entonces estamos de manera regional, ¿no? ¿Cuáles son los retos que enfrenta la región latinoamericana en temas de integración? Y pues ese tipo de proyectos surgen a partir de la imposibilidad de hacer campo y decir, bueno, ¿cómo podemos continuar nuestro trabajo, fortalecer lo que ya existe y también empezar a ver de manera comparativa lo que está sucediendo en diferentes países? Entonces, bueno, de que fue un reto, lo es. Hemos tenido que entrarle a otro tipo de metodologías en el ámbito de lo digital y a fortalecer los contactos que ya tenemos para no dejar de estar observando y monitoreando lo que está sucediendo con las poblaciones solicitantes. Wow, excelente. Muchísimas gracias, Aletia. Y qué interesante pensar y poner en perspectiva que la pandemia, si bien tuvo sus limitantes, tú dices, bueno, hemos tenido que cambiar la metodología, pero la generación de contenido se ha mantenido. Y por el contrario, se ha generado otro tipo también de información. Alonso, ¿qué opinas tú en este tema? Y vuelvo contigo, digamos, por la línea de investigación y generación de datos. Sí, coincido plenamente con lo que dice Aletia. Me parece, yo resumiría como la experiencia después de un año de pandemia, como en contextos de investigación o de trabajo académico, en que indudablemente nos hemos tenido que adaptar, pero como lo ha hecho el mundo entero, ¿no? Y entonces la academia no ha sido la excepción, ¿no? Hemos tenido al principio los primeros meses con incertidumbre sobre cómo le íbamos a hacer, de qué manera, pero luego con esta tendencia de prolongación de la pandemia, pues tuvimos que generar diferentes recursos y poner en juego muchas habilidades para que desde lo virtual o con salidas sumamente cuidadosas para realizar trabajo de campo o pues adaptar nuestras metodologías para la generación de información y conocimiento, pudieran seguir dando cuenta de algo que pues no cambió o sea, cambió en el sentido de dinámicas, modalidades y más, pero pues el movimiento de personas no, las personas siguieron huyendo, siguieron ingresando al país, siguieron solicitando el reconocimiento de la condición de refugiado, siguen buscando opciones para insertarse y hacer su vida cotidiana, y entonces el tema ha sido precisamente esto, ¿no? Hay un fenómeno social que no se detiene, que sigue demandando mucha atención, y entonces frente a eso pues tampoco podemos ser como indiferentes, ¿no? Porque una de las cosas que decíamos en los bloques anteriores de la relevancia del papel académico es justamente visibilizar, poner de manifiesto situaciones complejas que con este sector de la población están sucediendo aquí ahora, ¿no? A lo mejor el tema de la Jornada Nacional de la Sana Distancia, el aislamiento social, pues quienes tenemos cierto tipo de condiciones las vivimos de una manera a lo mejor un tanto más relajada, ¿no? Pero no así una persona que va llegando a un país después de huir del propio, donde no tiene un documento que le otorgue el acceso a ciertos derechos, y entonces ahí es donde pues el trabajo académico, y diría en estrecha colaboración con sociedad civil, que tampoco pues ha detenido sus actividades, pues forman una mancuerna muy importante para documentar, visibilizar, para hacer incidencia y, insisto, generar mejores condiciones para estas personas refugiadas. Gracias, Alonso. Asiadet, ¿cuáles son las perspectivas que tiene la red en torno al diplomado para los siguientes meses? Pues es seguir innovando, ¿no? Seguir escuchando, dar cara a los retos que lleva la pandemia, los tiempos de pandemia que todavía no se han terminado. Nosotros desde el principio siempre
dimos el diplomado, siempre compartimos el diplomado de manera semipresencial. Entonces, cuando llegó la pandemia, la realidad es que nosotras ya teníamos años batallando con el internet en zonas súper remotas del país, entonces ya teníamos como ciertos trucos ahí como para poder usar una u otra. La ventaja de sociedad civil con pocos recursos es siempre estar innovando, ¿no? Y siempre estar buscando la mejor manera y siempre con el apoyo pues de nuestras contrapartes locales, de las organizaciones, de las universidades, de los albergues. Entonces, pues sí ha sido un gran reto, especialmente pues porque hay cosas que se hacían pues in situ, ¿no? Y ahora pues cada quien está en su pantalla, pero pues ha sido gran parte pues, de poder seguir innovando, de poder seguir sorteando todas las limitaciones que da la tecnología en sí misma. Y pues gran parte de los retos es esa, ¿no? ¿Cómo damos frente a estos nuevos tiempos? Algo que permaneció y que sigue permaneciendo, pues ha sido toda la solidaridad de las personas, que a veces no se escucha tanto, ¿no? Comúnmente escuchamos pues los discursos de odio o escuchamos pues las acciones de discriminación, pero hay muchísima solidaridad de los lugares y de las personas más inesperadas. Entonces, yo creo que pues, la pandemia también ha visibilizado pues toda esta red de defensa de derechos humanos, de solidaridad a nivel internacional, pero también a nivel individual. Bueno, un poquito de cómo la pandemia ha cambiado la forma, ¿no? de hacer investigación, la forma de hacer difusión, la forma de fortalecer, ¿no? Este conocimiento sobre la temática. Tengo unos 6 minutitos para terminar el programa, pero no quisiera terminarlo sin decir, más bien sin preguntarles, ¿qué temas falta impulsar? ¿Cuáles son los temas que según ustedes o según las instituciones que representan serían prioritarios de poner en agenda a un futuro de corto o mediano plazo? O sea, el tema es que estamos hablando de un fenómeno tan complejo, tan cambiante, también en una situación muy, muy particular, y entonces temas pudieran haber muchísimos, y en el sentido concreto de esto que hemos estado conversando sobre el tema de la integración de las personas refugiadas, pues ahí hay algo donde yo creo que si bien hemos avanzado, todavía tenemos mucho camino por recorrer, ¿no? Porque no solo en términos de lo que supone el trabajo de investigación o de la academia en su sentido más amplio, sino pues de que estamos hablando de un fenómeno que impacta directamente en la concepción que tenemos como país, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a hablar de México como país expulsor, después como que medio nos acomodamos a México como país de tránsito, pero ahora meternos al tema de México como país receptor y en consecuencia como país que necesita generar dinámicas de integración, ahí hay un montón de vetas para explorar, ¿no? Desde las propias políticas, los marcos legales que favorecen o imposibilitan o obstaculizan el tema de la integración, hasta pues cómo se vive en la vida cotidiana las cuestiones de socialización, ¿no? Los espacios, las colonias que habitan las personas refugiadas, las redes que tienden a construir, las dinámicas de vida en la escuela para niñas, niños y adolescentes, por ejemplo, ¿no? Las dinámicas de vida en el trabajo, ¿no? Y estoy hablando justo de casos que personalmente me ha tocado como acompañar y documentar, ¿no? Donde pues hay todo un tema que también puede ser abordado desde diferentes vertientes, ¿no? Desde una perspectiva a lo mejor más sociológica, pero también cultural o incluso religiosa o política, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que quizá el tema
así en general, pues es precisamente este tema, esta cuestión de la integración, y sin dejar de lado una deuda que creo yo todavía pendiente, aunque está un poquito más avanzada, la reintegración de mexicanos, ¿no? Desde que vienen de los Estados Unidos, ¿no? Y que tiene que ver con toda esta lógica de cómo hacemos para favorecer estos procesos de inserción, y entonces pues la academia tendrá que seguir diciendo mucho al respecto, ¿no? Y si le añadimos un componente de complejidad con algo que comentaba hace unos minutos, pues el tema de que ya no solo estamos hablando de flujos de personas de origen centroamericano con los cuales estamos hasta cierto punto habituados, ¿no? Sino también de personas de otras regiones que cada vez cobran relevancia en la geografía nacional y que supone también un reto en materia de integración al cual pues tendremos que estar apoyando desde la trinchera académica, ¿no? Muchas gracias, Alonso, Aletia, Aziadet. Un minutito cada una para sus conclusiones. Voy a ser muy breve, nada más añadir, o sea, son muchos los temas. Yo diría que donde tenemos que estar ahorita insistiendo es generar otras narrativas acerca de los muchos aportes y las muchas riquezas que implican para México recibir a personas refugiadas, que son personas que vienen con un gran ímpetu de integrarse, de trabajar, de aportar, y que por lo contrario, lo que estamos viendo en los medios de comunicación son cada vez más estigmas contra la población migrante, contra la población refugiada. Entonces yo diría, trabajemos en rescatar las historias, ¿no?, que nos conecten humanamente con las personas refugiadas y que veamos las grandes aportaciones y riquezas que generan para México en muchos aspectos. Los otros dos temas rápidamente es, tenemos que seguir con el dedo en el renglón con estas dinámicas complejas, contradictorias que existen entre la política migratoria y la política de refugio. Porque sí tenemos, por un lado, que estamos viendo esos operativos de detención, esos operativos de militarización en la frontera, y por otro lado, enormes esfuerzos por parte de diversos actores y con una Comar que necesita todavía mucho más fortalecimiento institucional. Entonces, creo que ese es otro de los temas bien importantes. Y ya por último, que no hemos hablado de esto, habrá que hacer otro programa, el tema de desplazamiento interno forzado de las personas mexicanas que están siendo desplazadas dentro del propio país y que muchas veces también acaban siendo solicitantes en Estados Unidos. Entonces, también entender que el tema de desplazamiento forzado es parte del propio desplazamiento interno que vemos. Y bueno, hay interesantes propuestas para ir generando sistemas de protección que vayan en paralelo para las personas desplazadas internas y las personas desplazadas internacionales. Y con esto cerraría yo, y ha sido un gusto estar hoy con ustedes conversando de estos temas. Muchas gracias, Aletia. Aziadet, tus conclusiones. Bueno, especialmente en el tema de integración que últimamente se escucha en varios espacios, yo creo que hay que tener muy claro que la integración significa verlo desde una perspectiva holística. No solamente significa que las personas lleguen, tengan trabajo, sino que realmente haya procesos de inclusión en las comunidades de acogida, y tiene que ver con servicios de salud física, mental, con fortalecimiento de habilidades blandas, con reconocimiento de sus propias habilidades, de todos los saberes que traen de sus países, visibilidad en las riquezas que traen a los lugares a donde llegan. Es una serie de acciones muy finas, pero que se tienen que hacer en paralelo, porque si se aborda el tema de que contratan las personas sin sensibilización de discriminación, se siguen reproduciendo esquemas. Entonces, pues se genera más violencia y se revictimiza a las personas cuando no se hace desde una perspectiva integral. Con eso me gustaría cerrar. Muchísimas gracias. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias, Alonso, de parte de COLEF, Iniciativa Ciudadana, Aziadet y Aletia, de parte de la UNAM, por habernos acompañado. Ha sido un programa buenísimo por todo lo que hemos conversado, que es como interesante y novedoso para muchas personas. Era importante hacerlo visible. Les agradezco su participación y también a ustedes por habernos acompañado en este espacio. Así que acompáñenos cada miércoles en otra emisión de Con los Refugiados. Muchas gracias.